Buenas tardes, ¿cómo les va? Espero que anden bien. Buen domingo para todos. Los invito a rezar un ratito juntos. Vamos a compartir el pasaje del Evangelio de hoy, que está en el capítulo 19 de San Mateo. Jesús dijo a sus discípulos: muchos de los primeros serán los últimos, y muchos de los últimos serán los primeros. Porque el reino de los cielos se parece a un propietario que salió muy de madrugada a contratar obreros para trabajar en su viña. Trató con ellos un denario por día y los envió a su viña. Volvió a salir a media mañana y al ver a otros desocupados en la plaza les dijo: vayan ustedes también a mi viña y les pagaré lo que sea justo. Y ellos fueron. Volvió a salir al mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. Al caer la tarde salió de nuevo, encontrando todavía a otros, les dijo: ¿cómo se han quedado todo el día aquí sin hacer nada? Ellos le respondieron: nadie nos ha contratado. Entonces les dijo: vayan también ustedes a mi viña. Al terminar el día, el propietario llamó a su mayordomo y le dijo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando por los últimos y terminando por los primeros. Fueron entonces los que habían llegado al caer la tarde y recibieron cada uno un denario. Llegaron después los primeros, creyendo que iban a recibir algo más, pero recibieron igualmente un denario. Y al recibirlo protestaban contra el propietario diciendo: estos últimos trabajaron nada más que una hora, y tú les das lo mismo que a nosotros, que hemos soportado el peso del trabajo y el calor durante toda la jornada. El propietario respondió a uno de ellos: amigo, no soy injusto contigo. ¿Acaso no habíamos tratado en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Quiero dar a este que llega último lo mismo que a ti. ¿O no tengo derecho a disponer de mis bienes como me parece? ¿Por qué tomas a mal que yo sea bueno? Así los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. Palabra del Señor. Ya habían tenido oportunidad muchos de ver en la manera de actuar de Jesús que se acercaba a personas que en el ámbito de lo religioso no estaban bien vistas ni consideradas. Y por otro lado estaban aquellos que se creían realmente más importantes, o para usar una expresión del Evangelio, los que se creían que eran los primeros destinatarios del anuncio de las cosas de Dios, que no eran a los que Jesús se dirigía en primer lugar. Y entonces acá es donde aparece esta dificultad y la necesidad de Jesús de explicar lo que está haciendo de alguna manera a través de esta parábola. Los últimos, los pecadores, los despreciados, incluso los niños, las mujeres, quienes no eran considerados importantes en el orden de la vida religiosa, son los primeros a los que Jesús se dirige. Y ahí es donde las autoridades religiosas no terminan de entender el obrar de Jesús, y entonces esta parábola que nos acerca un poquito a comprender cuál es la voluntad de Dios y cuál es la mirada de Dios. En ese sentido, por ahí es bueno que la lectura de la liturgia de este día, cuando la leemos en la misa, viene acompañada de una profecía del Antiguo Testamento donde se habla precisamente de que Dios mira distinto, que los caminos de Dios son diferentes de los caminos nuestros, etc., ¿no? Una invitación otra vez a tratar de tener la mirada de Dios, a tratar de entender las cosas como las entiende Él, a descubrir que no siempre lo que la mayoría considera que es lo importante es lo que realmente es importante, y en todo caso no siempre las personas consideradas más importantes o primeras en algún orden en la vida no siempre lo son. Para Jesús los primeros son los niños, las mujeres, los pobres, los pecadores, aquellos en los que Él encontraba algo de valor que las autoridades, por limitarse a entender la vida religiosa a lo intelectual, y esto es al conocimiento de la Biblia, y por ese conocimiento a la posibilidad de cumplir la voluntad de Dios, esas autoridades no descubrían esas grandezas que Jesús sí puede ver en esas personas a las que primero se dirige, a esos que hoy está poniendo Él, como nadie puso nunca, en el primer lugar.
Pidamos esta mirada, la mirada de Dios, que nos ayude a descubrir las cosas buenas, las cosas importantes de la vida, que no nos dejemos engañar por las apariencias. Este es el gran desafío, me parece, también en nuestra vida religiosa. Las personas que más participación, actividad tienen, no siempre son las personas que están más cerca de Dios. Esto pasó en los tiempos de Jesús, pasó en los tiempos de las primeras comunidades, por eso Mateo recoge esta enseñanza y la comparte, y puede pasar a veces en nuestra misma iglesia, en nuestra misma comunidad. Pidamos a Dios que nos abra los ojos para ver como ve Él, para valorar las cosas como Él las valora. Que el Señor los acompañe en esta tarde, los proteja y los bendiga, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.